Julián, un veterano condecorado cuyos hombros cargaban el peso de guerras lejanas, buscaba el silencio en las gélidas montañas de Valle Sereno. A su lado, siempre vigilante, estaba Sombra, su pastor alemán, el único ser que comprendía el lenguaje de su alma herida. No buscaban problemas, pero los problemas los encontraron en la forma de Aquacorp, una corporación despiadada, decidida a apoderarse del manantial de agua pura que era el corazón del pueblo. El conflicto se volvió personal cuando Sombra encontró a doña Elena, la anciana guardiana del manantial, caída cerca de su cabaña, víctima de la presión implacable de la empresa. Julián la salvó y, al hacerlo, declaró una guerra silenciosa contra la codicia que amenazaba con destruir a la comunidad. Se convirtió en el protector de Elena, prometiendo luchar por su hogar y su legado. La batalla parecía perdida, una lucha de David contra un Goliat de acero y contratos. Sin embargo, la lealtad de un perro y la fe de un hombre estaban a punto de desenterrar un secreto olvidado hace mucho tiempo. Bajo las tablas del suelo de la vieja cabaña, oculta del tiempo y la avaricia, yacía una caja de madera que contenía la escritura original del pueblo y un testamento sagrado. El documento era más que un trozo de papel, era el alma de Valle Sereno, decretando que el manantial pertenecería al pueblo para siempre. Armado con esta verdad, Julián se enfrentó a los ejecutivos de Aquacorp no con armas, sino con honor. En una audiencia pública, expuso la corrupción de la empresa, uniendo al pueblo en un coro de justa resistencia. La victoria no se consiguió con violencia, sino con la fuerza de la verdad. Julián, el caminante, encontró su propósito. Doña Elena, viendo en él al guardián que el pueblo necesitaba, le legó su casa y su puesto. Dejó de ser un soldado sin guerra para convertirse en el protector de una comunidad, encontrando finalmente su redención en la protección de los inocentes. El hombre que vino en busca de paz encontró un hogar. El pueblo que se enfrentaba a la oscuridad encontró a su campeón. Esta es una historia sobre cómo el honor de un hombre, la lealtad de un perro y un secreto divino pueden restaurar la fe de toda una comunidad. Sigue leyendo para descubrir cómo la fe de un hombre y la lealtad de su perro pueden mover montañas. Si esta historia te llega al corazón, compártela para inspirar a otros. El aire de Valle Sereno era una cuchilla de cristal, tan afilado y puro que cada inhalación parecía limpiar el alma a la vez que congelaba los pulmones. Julián lo acogía como una penitencia necesaria, un frío físico que adormecía los rescoldos de fuegos lejanos que aún ardían en su memoria. Caminaba por la calle principal, una cicatriz de adoquines desiguales, flanqueada por casas de piedra cubiertas por un manto de nieve virgen. Una estampa de paz tan perfecta que le resultaba casi irreal. A su lado, moviéndose con una gracia silenciosa que desmentía su poder, Sombra avanzaba, su aliento formando nubes efímeras en el aire helado. El perro era más que una mascota, era su ancla, un centinela cuyo pelaje negro como la noche absorbía la escasa luz del sol invernal y cuyos ojos ambarinos registraban el mundo con una inteligencia que a Julián le seguía asombrando. El veterano sentía las miradas de los lugareños desde detrás de las ventanas empañadas, miradas de curiosidad teñidas de un respeto distante. Sabían quién era, o más bien, lo que era, un soldado. Su espalda, recta como un mástil, la economía de sus movimientos y el vacío insondable de su mirada contaban la historia que sus labios nunca pronunciarían. No buscaban su aceptación, solo su indiferencia. Anhelaba el silencio, un lugar donde el estruendo de los helicópteros y el eco de las órdenes gritadas finalmente se desvanecieran. Sin embargo, en la quietud de Valle Sereno, otros sonidos comenzaban a filtrarse. Eran susurros, fragmentos de conversaciones captados en la tienda de ultramarinos o en la oficina de correos, palabras como Aquacorp, presión, injusticia, y un nombre que se repetía como una letanía preocupada, Miguel el panadero.
Julián había localizado el origen del aroma que anclaba el pueblo a la tierra, un olor a levadura, a hogar y a tradición que emanaba de una pequeña tienda con un letrero de madera tallado a mano, el horno de Miguel. Para él, ese olor era el antídoto contra el hedor metálico de la pólvora y el sudor rancio del miedo. Era un símbolo de la vida sencilla y honesta que creía haber perdido para siempre. Se detenía a menudo a cierta distancia, observando la rutina del lugar, el ir y venir de los vecinos con sus barras de pan bajo el brazo, un ritual comunitario que le parecía tan ajeno como una ceremonia en una tierra extraña. Se sentía como un espectro, un observador invisible de un mundo al que ya no pertenecía, un guardián sin nada que guardar, salvo los fragmentos rotos de su propio código de honor. Un coche negro, de un lujo obsceno y fuera de lugar, rompió la armonía monocromática del pueblo. Se detuvo bruscamente frente a la panadería, sus neumáticos manchando la nieve inmaculada. Julián se detuvo. Su cuerpo se tensó por instinto, una reacción pavloviana a la disonancia, a la presencia de depredadores en un ecosistema pacífico. Dos hombres vestidos con trajes oscuros y caros descendieron del vehículo. Se movían con una arrogancia urbana que chocaba con la humildad de las montañas. Sombra, a su lado, emitió un gruñido bajo, una vibración profunda que resonó en el pecho de Julián. El pelaje de su lomo se erizó. El perro había sentido lo mismo que él, una amenaza. Los hombres entraron en el horno de Miguel sin dudarlo. A través del amplio escaparate, empañado por el calor del horno, Julián vio la escena desarrollarse como un teatro de sombras. Vio a Miguel, un hombre mayor con las manos enharinadas y un rostro surcado por décadas de trabajo honesto. Retrocedió un paso. Vio los gestos agresivos de los hombres de traje, uno de ellos agitando una carpeta de documentos como si fuera un arma. No necesitaba oír las palabras para entender la naturaleza de la conversación. Era coacción. Era la fuerza bruta de la codicia aplastando la decencia. Un interruptor se activó en su interior. El deseo de permanecer invisible luchó contra el imperativo grabado a fuego en su alma: proteger al indefenso. Con un sutil gesto de la mano, ordenó a Sombra que se sentara. El perro obedeció al instante, convirtiéndose en una estatua de obsidiana vigilante, con los ojos fijos en la puerta de la panadería. Julián cruzó la calle. El tintineo de la campanilla al abrir la puerta sonó anormalmente fuerte en la atmósfera cargada. ¿Hay algún problema aquí? Su voz no era alta, pero cortó la tensión como un bisturí. Los dos hombres se giraron, sorprendidos por la interrupción. Lo evaluaron de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en su altura, en la cicatriz apenas visible que asomaba por el cuello de su abrigo, en la calma letal de sus ojos. «Asuntos de negocios», espetó uno de ellos, desestimándolo. «No es de su incumbencia». Julián no les miró a ellos. Sus ojos se encontraron con los de Miguel. «Señor, ¿se encuentra usted bien?» El anciano panadero, pálido pero erguido, vaciló un instante antes de asentir con la cabeza, un gesto que carecía de convicción. «Le hemos pedido amablemente que se vaya», dijo el segundo hombre, dando un paso amenazador hacia Julián. Julián no se movió ni un centímetro. Su quietud era una roca contra la que las olas de la intimidación se rompían inútilmente. «Me iré», dijo con una calma gélida, «cuando este señor me diga que ya no necesita mi ayuda». Los hombres de Aquacorp intercambiaron una mirada. Eran matones corporativos, acostumbrados a la sumisión que inspiraban sus trajes y sus amenazas legales, no a la resistencia silenciosa e inquebrantable. A través del cristal, la figura inmóvil de Sombra era un recordatorio de que la confrontación podía escalar de formas que no les convenían. Con un bufido de frustración, uno de ellos se volvió hacia Miguel. «Piénselo, viejo, nuestra oferta no estará sobre la mesa para siempre». Salieron de la tienda, empujando a Julián al pasar, y se marcharon en su coche tan bruscamente como habían llegado, dejando tras de sí solo el silencio y el olor a pan caliente. Miguel se apoyó en el mostrador.
el aire saliendo de sus pulmones en un silbido tembloroso. «Gracias, hijo. Muchas gracias». Julián se limitó a asentir, su misión cumplida, listo para retirarse de nuevo a su anonimato. Se dio la vuelta para marcharse. «Espere, por favor», le llamó el anciano. La urgencia en su voz detuvo a Julián en el umbral. «Tiene que entenderlo. No se trata solo de mi panadería. No vienen a por mí». Miguel se acercó, sus ojos llenos de una angustia que iba más allá de su pequeño negocio. Su voz bajó a un susurro cargado de temor. «Vienen a por todos nosotros. Quieren el corazón del pueblo, el manantial que nos da la vida, y no se detendrán ante nada para conseguirlo». Las semanas que siguieron se convirtieron en un ritual silencioso, una cadencia de cuidados y compañía que ancló a Elena a la pequeña cabaña con una fuerza gravitacional inesperada. El mundo exterior, con su nieve perpetua y el viento que aullaba como un lobo solitario, parecía desvanecerse en el umbral de la puerta. Dentro, el tiempo se medía por el crepitar de la leña en la chimenea, el suave hervor de la sopa en el fogón y el ritmo cada vez más frágil de la respiración de la anciana. Julián se había movido con la eficiencia de un soldado, estableciendo un puesto de avanza. El leñero estaba siempre lleno, las corrientes de aire selladas con masilla y trapos viejos, y una rutina de comidas calientes y medicinas se cumplía con una precisión metronómica. Sin embargo, bajo esta disciplina externa, algo se estaba descongelando en su interior. El trabajo físico, el acto de cuidar, de proteger una vida, en lugar de estar preparado para quitarla, era un bálsamo para las cicatrices que no se veían. La cabaña en sí se convirtió en un santuario, un microcosmo de la historia de Valle Sereno. Cada objeto parecía susurrar una historia. Las fotografías en sepia de rostros severos pero amables en la repisa de la chimenea, el tapiz descolorido que representaba las montañas como gigantes dormidos, la colección de piedras lisas del arroyo que decoraban el alféizar de la ventana. Sombra parecía entender la solemnidad del lugar, moviéndose con un sigilo reverencial, a veces tumbado a los pies de la cama de Elena, con la cabeza apoyada en las patas, sus ojos ambarinos pasando de la anciana a Julián, un guardián silencioso para ambos. Por las tardes, cuando la luz del día se rendía y las sombras se alargaban, Elena, con una voz que era poco más que el susurro de hojas secas, le contaba historias. Le habló de su abuelo, el fundador del pueblo, un hombre que vio en el manantial no una fuente de riqueza, sino un milagro, un regalo divino que debía ser compartido y protegido. Le habló de las sequías que habían marchitado los valles vecinos, mientras Valle Sereno siempre tenía agua, de las generaciones que habían nacido y muerto bebiendo de esa misma fuente. Sus palabras no eran quejas ni súplicas, eran un testamento, la transmisión oral de un legado sagrado. Julián escuchaba, inmóvil, absorbiendo cada sílaba. En sus relatos no oía solo la historia de un pueblo, oía el eco de su propio código perdido, un código de deber, honor y protección de lo que es justo. La lucha por el manantial dejó de ser un problema ajeno, se estaba convirtiendo en el último bastión de un principio por el que él había estado dispuesto a morir en tierras lejanas. Proteger a Elena y su hogar se había convertido en la misión más clara y pura que jamás había tenido. Una mañana, el silencio de la cabaña se hizo más profundo. La respiración de Elena se había vuelto un hilo casi imperceptible. «Julián», susurró ella, su mano frágil buscando la de él. Él se arrodilló junto a la cama. Sombra se levantó y apoyó la cabeza en el colchón. «Prométemelo», dijo ella, sus ojos fijos en los suyos, conteniendo la fuerza de toda una vida. «Prométeme que no dejarás que se lo lleven. El manantial es el alma del valle». «Se lo prometo, Elena», dijo Julián, su voz firme, un ancla en la habitación silenciosa. «No lo permitiré». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de la anciana. Sus ojos se cerraron lentamente y no volvieron a abrirse. El peso de la promesa se asentó sobre Julián con la irrevocabilidad de una orden de batalla.
La pena era una brasa sorda en su pecho, pero por encima de ella ardía una determinación fría y clara. Ya no podía marcharse. Esta era su lucha ahora. Los días siguientes los pasó poniendo en orden la humilde existencia de Helena. Era un deber solemne, una forma de honrar su memoria. Fue mientras buscaba unos papeles en el pequeño y húmedo sótano que Sombra comenzó a comportarse de forma extraña. El perro, ignorando las cajas de conservas y los trastos viejos, se dirigió a un rincón oscuro y comenzó a arañar con insistencia unas tablas del suelo, gimiendo en voz baja. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Julián. Intrigado, apartó a Sombra y examinó las tablas. Una de ellas parecía ligeramente suelta. Usando la punta de una vieja palanca, la levantó. Debajo, en un hueco excavado en la tierra fría, descansaba una pequeña caja de madera oscura, envuelta en lo que parecía tela encerada para protegerla de la humedad. Con un cuidado casi quirúrgico, la sacó y la llevó arriba, a la luz de la lámpara de la cocina. El corazón le latía con una anticipación que no entendía. Abrió la caja. Dentro, protegidos del tiempo, había varios documentos amarillentos. Sus ojos recorrieron la caligrafía elegante pero firme del papel superior. Era el acta fundacional de Valle Sereno, fechada hace más de un siglo. Y debajo, la escritura original de la tierra. Leyó las palabras que su mente repetía una y otra vez, las mismas que Helena le había susurrado. Y por la presente, concedo el manantial y las tierras que lo rodean, no a un hombre, sino al pueblo de Valle Sereno, a perpetuidad, como un don divino, para que su agua dé vida a todas las generaciones venideras, para nunca ser vendido o comerciado. Julián se quedó inmóvil, sosteniendo el papel en sus manos. No era solo un trozo de historia, era una declaración, era un arma, era la verdad. El Goliat corporativo no estaba comprando la tierra, estaba intentando robarla. En ese instante, el sonido de un motor rompió el silencio de la montaña. A través de la ventana, vio las luces de un coche negro y familiar que se acercaba lentamente por el camino de tierra que conducía a la cabaña. Aquacorp volvía, y esta vez, él estaba listo para recibirlos. La mañana siguiente, llegó con una luz pálida y acuosa que se filtraba a través de las nubes bajas, pintando el valle en tonos de gris y plata. El coche de Aquacorp se había marchado en la noche como una bestia que se retira a su guarida, pero su presencia había dejado una mancha invisible en la nieve, un presagio. Julián no había dormido. Sentado a la mesa de la cocina de Helena, con la caja de madera abierta ante él y Sombra descansando a sus pies, había pasado las horas de oscuridad trazando un plan. La promesa que le hizo a la anciana resonaba en el silencio de la cabaña, ya no como un susurro, sino como una orden de marcha. Sabía que el documento era la clave, pero un arma es inútil si no se sabe cómo empuñarla, y una verdad es impotente si nadie la escucha. El pueblo de Valle Sereno estaba asustado, atomizado por el miedo y la presión. Eran individuos, no una unidad. Su experiencia en el campo de batalla le había enseñado una lección fundamental. Una fuerza pequeña y bien organizada, unida por un propósito común, podía enfrentar a un enemigo mucho mayor. Tenía que convertir a los asustados vecinos en un ejército, no de soldados, sino de ciudadanos. Un ejército que lucharía no con rifles, sino con convicción. Su primer movimiento fue visitar a Miguel. Encontró al panadero en la penumbra de su tienda, el aire cálido y espeso con el aroma del pan recién hecho. Le mostró los papeles. Los ojos del anciano se abrieron de par, y por primera vez en semanas, Julián vio una chispa de fuego reemplazar la resignación en su mirada. Juntos, convocaron una reunión en el salón de actos del ayuntamiento para esa misma noche, haciendo correr la voz a través de la red informal del pueblo, de la tienda de ultramarinos a la pequeña capilla, de la granja más aislada al único bar del valle. La noche cayó como un sudario sobre Valle Sereno,
y uno a uno los vecinos empezaron a llegar al ayuntamiento. Entraban en silencio, con los hombros encogidos contra el frío y la incertidumbre, sus botas dejando charcos de nieve derretida en el viejo suelo de madera. Se sentaron en las sillas plegables de metal, dejando espacios vacíos entre ellos, como si el miedo fuera contagioso. Julián se situó al frente, en un pequeño estrado, con Miguel a su lado como un ancla moral. Sombra estaba sentado a sus pies, inmóvil como una gárgola, sus ojos escrutando la sala con una calma que su amo luchaba por sentir. El aire estaba cargado, denso con el olor a ropa húmeda, a tierra fría y a un espeso pesimismo. Julián sintió el peso de sus miradas, una mezcla de escepticismo, desesperación y una diminuta, frágil astilla de esperanza que temía romper con un movimiento en falso. No era un orador. Sus palabras siempre habían sido precisas, funcionales, órdenes dadas o informes entregados. Hablarle a un grupo de civiles, a sus vecinos, era un terreno más extraño y peligroso que cualquier zona de combate que hubiera conocido. Por un instante, el ruido de la sala se desvaneció y fue reemplazado por el zumbido de un helicóptero en su memoria. Se obligó a concentrarse, cerró los ojos y vio la situación no como un problema comunitario, sino como una operación táctica. El objetivo, asegurar el manantial. El enemigo, Aqua Corp, una fuerza superior en recursos y poder legal. Los activos, la verdad, contenida en los documentos, y la fuerza latente de la comunidad. Su rol, el oficial al mando. Abrió los ojos. El miedo se había ido, reemplazado por una claridad helada. Vio sus rostros de nuevo, pero ahora los veía de otra manera. Vio al granjero con las manos agrietadas y supo que entendía de resistencia y paciencia. Vio a la maestra, cuyo rostro reflejaba una preocupación feroz por el futuro de los niños. Vio a los jóvenes, inquietos y frustrados, anhelando una causa por la que luchar. No eran una multitud asustada, eran su pelotón, y él no iba a fallarles. «Buenas noches», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «Gracias por venir». Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. «Sé que tienen miedo. Aqua Corp es poderoso. Tienen dinero y abogados. Nos han hecho sentir pequeños, aislados y una forma aislada». Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. «Nos han dicho que el progreso es inevitable y que nuestra forma de vida es un obstáculo. Quieren que creamos que no tenemos elección». Julián levantó los documentos que había traído de la cabaña de Elena. El papel amarillento parecía casi luminoso bajo la débil luz del salón. Estaban equivocados. Tenemos una elección. Y tenemos esto. Su voz no se alzó, pero cada palabra cayó con el peso de una piedra en un pozo profundo. Explicó lo que había encontrado, no con florituras legales, sino con la simpleza de un hecho innegable. Les leyó las palabras del fundador del pueblo, la declaración de que el manantial pertenecía a todos, para siempre. «Esto no es solo un papel viejo», continuó, sus ojos recorriendo cada rostro en la sala. «Es el testamento de nuestros antepasados, es el alma de este valle, y es nuestra arma». Un hombre corpulento de la última fila se puso en pie. Era Tomás, un ganadero conocido por su pragmatismo y su pesimismo. «¿Y qué se supone que hagamos con eso, forastero?», espetó, su voz resonando con frustración. «¿Agitarlo delante de sus abogados? Se reirán en nuestra cara, nos aplastarán en los tribunales». El miedo en la sala volvió a solidificarse. La chispa de esperanza vaciló. Antes de que Julián pudiera responder, Miguel dio un paso al frente. «Tomás, este hombre salvó a Elena, ha honrado su memoria, y nos ha traído la verdad que habíamos olvidado», dijo el panadero, su voz temblando de emoción. «Durante semanas hemos susurrado en las esquinas, asustados. Él es el primero que se pone en pie y nos dice que luchemos. ¿Vamos a dejarlo solo?». Julián se dirigió a Tomás. «No lucharemos en su terreno, no usaremos su lenguaje de amenazas y contratos», dijo con calma. «Usaremos el nuestro, la verdad, la unidad, la estrategia. No necesitamos gritar, solo necesitamos estar juntos, firmes y organizados. Les enseñaré cómo».
Durante la siguiente hora, Julián transformó el salón de actos en un centro de mando. Usando una vieja pizarra, esbozó un plan de resistencia pacífica. Asignó tareas con una eficiencia tranquila que inspiraba confianza. Un grupo se encargaría de hacer copias de los documentos y distribuirlas a cada hogar. Otro, liderado por la maestra, prepararía una declaración clara y concisa para la prensa. Un tercero organizaría un sistema de vigilancia pacífica en la entrada del manantial, no para provocar, sino para demostrar su determinación. No hubo gritos ni arengas, solo un plan lógico, pasos claros y un propósito compartido. La gente, que había entrado como individuos asustados, comenzó a hablar entre sí, a formar grupos, a convertirse en una comunidad con un objetivo. La energía en la sala cambió del miedo a la determinación. Los días siguientes, Valle Sereno se transformó. La resistencia silenciosa y organizada de Julián se hizo visible. Pequeños carteles con la frase del fundador, un don divino para nunca ser vendido, aparecieron en las ventanas de las casas y tiendas. La gente caminaba con la cabeza más alta, ya no evitaban las miradas de los demás, las buscaban, compartiendo un gesto de asentimiento, una sonrisa de complicidad. Aquacorp, acostumbrada a la táctica de dividir y vencer, se encontró con un muro de unidad silenciosa. Una tarde, mientras Julián y Miguel revisaban una lista de voluntarios frente al ayuntamiento, el familiar coche negro de la corporación apareció al final de la calle. Se detuvo. Esta vez, solo un hombre bajó. Vestido con un traje impecable, se acercó al tablón de anuncios oficial del pueblo con una arrogancia estudiada. Sin decir una palabra, fijó un documento con un sello oficial rojo en el corcho. Cuando el coche se hubo marchado, Julián se acercó para leerlo. El texto era denso y legalista, pero el mensaje era inequívoco. Aquacorp, reconociendo la resistencia organizada, había solicitado una audiencia pública de emergencia en el ayuntamiento, de carácter vinculante, para resolver la disputa sobre la propiedad del manantial de una vez por todas. La fecha estaba fijada, en una semana. Habían cambiado de táctica. Ya no intentaban intimidarlos en la sombra, iban a intentar aplastarlos a la luz del día, usando la ley como su arma definitiva. El día de la audiencia, el salón de actos del ayuntamiento se convirtió en una olla a presión de emociones contenidas. Julián sintió la densidad del aire en cuanto entró, un peso palpable compuesto por el miedo, la esperanza y el olor a lana húmeda y tierra fría que emanaba de la ropa de los granjeros y ganaderos. El espacio, normalmente utilizado para celebraciones locales y anuncios triviales, se había transformado en un tribunal improvisado, un campo de batalla donde el futuro de Valle Sereno sería decidido. Julián eligió un asiento en la última fila, un lugar desde donde podía observar toda la sala, un hábito táctico que se negaba a morir. A su lado, Sombra se tumbó con una quietud perfecta. Su presencia era un ancla de calma en medio de la creciente ansiedad. Los vecinos llenaban las sillas de madera, sus rostros eran un mosaico de preocupación, se aferraban a los reposabrazos con los nudillos blancos, sus miradas iban de la mesa de los abogados de Aquacorp al estrado vacío donde se sentaría el alcalde. Julián analizó al equipo legal del enemigo. Eran tres, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes oscuros de un corte impecable que parecían armaduras modernas. Sus maletines de cuero reposaban sobre la mesa como municiones listas para ser usadas. Se movían con una eficiencia desprovista de emoción. Sus sonrisas eran finas como el filo de un cuchillo, dirigidas solo entre ellos. Eran depredadores en su hábitat natural, un entorno de cláusulas, precedentes y tecnicismos diseñados para despojar al alma de cualquier argumento. Julián sintió una oleada de frío desprecio. Había visto a hombres como ellos antes, no en salas de juntas, sino en zonas de guerra. Los que se beneficiaban del caos, los que comerciaban con la miseria humana desde la seguridad de sus oficinas con aire acondicionado. La única diferencia eran las armas que empuñaban. El alcalde, un hombre de buen corazón pero visiblemente superado por la situación, tomó su asiento en el estrado, carraspeando nerviosamente. La audiencia comenzó. El abogado principal de Aquacorp, un hombre de cabello plateado y una voz que resumaba una confianza condescendiente, se puso en pie.
Su presentación fue una obra maestra de la ofuscación legal. Proyectó mapas, gráficos y documentos con sellos dorados en una pantalla. Habló de derechos de explotación minera, de zonificación comercial, de cláusulas de dominio eminente y de ofertas de compensación que, sobre el papel, parecían generosas, pero que Julián sabía que eran un insulto a la vida y el legado que pretendían comprar. Habló de progreso, de empleos y de modernidad, pintando la resistencia del pueblo como un sentimentalismo anticuado que se interponía en el camino de un futuro inevitable y próspero. Cada palabra era un golpe de martillo, clavando los clavos en el ataúd de la esperanza de Valle Sereno. Julián observó cómo los hombros de sus vecinos se hundían, cómo la luz se apagaba en sus ojos. El lenguaje de los abogados era un veneno, diseñado para hacerles sentir ignorantes, impotentes, equivocados por querer proteger su hogar. La verdad del pueblo, simple y pura como el agua del manantial, estaba siendo ahogada en un océano de jerga impenetrable. El abogado concluyó con un gesto magnánimo, ofreciendo una última oportunidad para aceptar su extremadamente generosa oferta antes de que la corporación se viera obligada a proceder por las vías legales que, dejó claro, ganarían sin lugar a dudas. Un silencio pesado y derrotado cayó sobre la sala. El alcalde miró a los vecinos, su rostro una máscara de impotencia. La batalla parecía perdida antes de haber comenzado. Fue entonces cuando Julián se puso en pie. No dijo nada al principio. Su movimiento fue suficiente para atraer todas las miradas. Caminó por el pasillo central, sus botas marcando un ritmo lento y deliberado sobre el suelo de madera. Sombra se levantó y lo siguió, un espectro oscuro a su lado. ¿Y usted quién es?, preguntó el abogado de Aquacorp, con un tono de irritación apenas disimulada. «Soy un vecino», respondió Julián, su voz tranquila pero llenando el silencio de la sala. Se detuvo frente al estrado, sin mirar a los abogados, sino dirigiéndose directamente al alcalde y a la gente. En su mano sostenía la carpeta que contenía los documentos de Elena. «Ustedes hablan de contratos, de zonificación y de progreso», dijo Julián, su mirada ahora fija en el abogado principal. «Hablan de la ley, pero hay leyes más antiguas que las que están impresas en sus documentos». Abrió la carpeta con un cuidado reverencial y sacó la escritura original, el papel amarillento y frágil, contrastando con los documentos brillantes y nítidos de la corporación. «Esta es el acta fundacional de Valle Sereno. Esta es la escritura de esta tierra, y esta», dijo, levantándola para que todos la vieran, «es la voluntad de la gente que construyó este lugar». El abogado soltó una risa corta y despectiva. «Un trozo de papel viejo y sentimental. No tiene ninguna validez legal en un tribunal moderno. Es una reliquia irrelevante». «Puede que para usted sea irrelevante», replicó Julián, su calma inquebrantable. «Pero para nosotros es un testamento sagrado». Se giró hacia la gente. «No voy a hablarles con tecnicismos. Voy a leerles las palabras de nuestros antepasados». Y con una voz clara y firme, leyó la cláusula que se había aprendido de memoria. «Y por la presente, concedo el manantial y las tierras que lo rodean, no a un hombre, sino al pueblo de Valle Sereno, a perpetuidad, como un don divino, para que su agua dé vida a todas las generaciones venideras, para nunca ser vendido o comerciado». Cuando terminó, un profundo silencio se apoderó de la sala. No era el silencio de la derrota de antes, sino uno de asombro y renovada convicción. La verdad, simple y poderosa, había cortado a través de la red de mentiras. El abogado de Aquacorp intentó intervenir. «Alcalde, esto es un circo. Este documento no significa nada. Proceda con la votación o nos veremos en los tribunales». Pero el alcalde ya no miraba al abogado. Miraba el documento en la mano de Julián. Miraba los rostros de sus vecinos, donde el miedo había sido reemplazado por una determinación de acero. Vio a Miguel el panadero asentir lentamente. Vio a la maestra con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en los labios. Vio la esperanza renacer, frágil pero feroz. El hombre bueno, que había estado intimidado, encontró su valor en la unidad de su pueblo. Se puso en pie, su figura pareció crecer en estatura. «Señor Vargas», dijo, dirigiéndose al abogado con una nueva firmeza en su voz,
Puede que tenga razón sobre la ley moderna, pero aquí, en Valle Sereno, también respetamos la ley moral, y la ley moral de este pueblo está escrita en ese documento. Hizo una pausa, su mirada barriendo la sala. Como alcalde de Valle Sereno, y en nombre de la gente a la que represento, declaro su oferta nula y sin efecto. El manantial no está en venta, nunca lo ha estado y nunca lo estará. Por un instante, nadie se movió. El tiempo pareció congelarse. Luego, desde el fondo de la sala, alguien empezó a aplaudir. Fue un sonido solitario, que pronto se unió a otro, hasta que todo el salón de actos estalló en una ovación atronadora. Un sonido de alivio, de alegría y de triunfo que hizo vibrar las viejas paredes de madera. El equipo legal de Aquacorp se quedó petrificado, sus rostros una mezcla de incredulidad y furia. Derrotados no por un resquicio legal, sino por la fuerza arrolladora de una comunidad unida. Recogieron sus cosas en un humillante silencio. Mientras se marchaban, abriéndose paso entre la multitud que celebraba, nadie les prestó la más mínima atención. Eran irrelevantes. Julián no se unió a la celebración. Se quedó quieto, sintiendo cómo el peso de la promesa que le hizo a Elena se disolvía. Observó la escena, el abrazo entre vecinos, las lágrimas de alegría, el sonido de la victoria. Sombra se frotó contra su pierna, emitiendo un suave gemido de satisfacción. El trabajo estaba hecho. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, llenando la calle con sus voces alegres, el alcalde se acercó a Julián. Tenía una expresión solemne en su rostro, y en su mano sostenía un sobre viejo y sellado que Julián no había visto antes. «Julián», dijo el alcalde en voz baja, su tono cargado de un nuevo significado. «La victoria es suya, pero hay algo más. Elena me dejó esto para usted. Me dio instrucciones de dárselo solo si lográbamos salvar el manantial». Julián sostuvo el sobre en su mano. El papel era grueso y amarillento, frágil al tacto, y el sello de cera, aunque intacto, estaba agrietado por el paso del tiempo. Se sentía extrañamente pesado, como si contuviera no solo una carta, sino el peso de una vida entera. Se despidió del alcalde con un silencioso asentimiento, y se alejó del bullicio del ayuntamiento, dejando atrás las voces de celebración que se mezclaban con el aire frío de la noche. Sombra caminaba a su lado, su presencia una constante reconfortante en un mundo que acababa de cambiar para siempre. Al llegar a la cabaña de Elena, el silencio lo recibió como un viejo amigo. Encendió la lámpara de aceite, y su luz dorada y parpadeante arrojó sombras danzantes sobre las paredes de madera, haciendo que el pequeño espacio se sintiera a la vez íntimo y vasto. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había estudiado los documentos y trazado su estrategia, y colocó el sobre frente a él. Durante un largo momento no hizo nada, simplemente lo observó. El cumplimiento de su promesa le había traído una sensación de victoria, pero también un vacío inesperado. La guerra había terminado. El enemigo se había retirado. ¿Y ahora qué? Su vida anterior había consistido en moverse de un conflicto a otro, sin echar raíces, sin permitirse un hogar. Valle Sereno estaba a salvo, pero ¿pertenecía a él a ese lugar seguro? Con un cuidado infinito rompió el sello de cera. Dentro había una sola hoja de papel doblada y un juego de llaves de hierro unidas por un trozo de cordel. Desdobló la carta. La caligrafía de Elena era temblorosa pero clara, cada letra formada con una intención deliberada. No era una carta larga, pero cada palabra resonaba con la sabiduría de quien ha vivido una vida plena y comprende el corazón humano. Le hablaba no como a un extraño, sino como a un hijo perdido que finalmente había encontrado el camino a casa. Escribía que desde el primer momento en que lo vio, con su perro guardián y la tristeza en sus ojos, supo que él no era un caminante, sino un centinela en busca de un puesto que vigilar. Le explicó que el manantial no necesitaba un propietario, sino un protector, alguien que entendiera que su valor no residía en el dinero, sino en el espíritu de comunidad que nutría. Le legaba la cabaña no como una propiedad, sino como un puesto de guardia. Y las llaves no solo abrían la puerta, sino que simbolizaban la transferencia de una responsabilidad sagrada.
Un lugar necesita un guardián, había escrito, y el manantial te ha elegido a ti. Julián dejó la carta sobre la mesa y cogió las llaves. El metal frío se sintió pesado y real en su palma. Miró a su alrededor, a la humilde cabaña que se había convertido en su santuario y su centro de mando. Vio el sillón raído junto a la chimenea, la pila de leña que había cortado, la manta que había colocado sobre la cama de Helena. Eran los vestigios de un deber cumplido, pero ahora los veía de otra manera. Eran los cimientos de un hogar. Podía marcharse, nada lo ataba allí. Podía volver a la carretera, al anonimato, al silencio vacío que había buscado durante tanto tiempo. Pero el silencio que ahora anhelaba era diferente. Era el silencio de las montañas al amanecer, el silencio de la nieve cayendo sobre los pinos, el silencio de una comunidad en paz. Sombra apoyó la cabeza en su regazo, mirándolo con esos ojos ambarinos que parecían leer su alma. El perro no le pedía nada, simplemente estaba allí, un testimonio viviente de la lealtad incondicional. Julián sintió que el último nudo de tensión en su interior se deshacía. El veterano que había llegado a Valle Sereno buscando olvidar, encontró algo infinitamente más valioso, un propósito para recordar. Los años que siguieron tejieron a Julián en el tapiz de Valle Sereno de una manera tan natural como los hilos de un río se entrelazan con la tierra. La primavera llegó, y con ella una renovación que pareció reflejar la del propio pueblo. La amenaza de Aquacorp se convirtió en una historia de advertencia contada a los niños, un cuento sobre cómo la unidad y el honor podían derrotar a la codicia. El manantial, ahora protegido por una declaración municipal que reafirmaba el Antiguo Testamento, se transformó en un pequeño parque comunitario. Julián, con la ayuda de Miguel y otros voluntarios, construyó un sencillo camino de piedra y bancos de madera, convirtiéndolo en un lugar de encuentro y reflexión. Erigieron una pequeña placa de bronce dedicada a Helena, la guardiana del manantial, asegurándose de que su legado nunca fuera olvidado. Julián ya no era el extraño silencioso, se convirtió simplemente en Julián. Los vecinos lo saludaban con sonrisas genuinas, los niños corrían a su encuentro, ansiosos por escuchar alguna de sus historias, versiones muy editadas de sus viajes, por supuesto, o por jugar con Sombra, que se había convertido en la mascota no oficial del valle. A menudo ayudaba a Miguel en la panadería en las frías mañanas de invierno, no por necesidad, sino por el simple placer de sentir la masa viva bajo sus manos, de participar en el ritual diario de crear el pan que alimentaba a sus vecinos. El hombre que había sido entrenado para destruir había encontrado la redención en el acto de nutrir. La cabaña en la ladera de la montaña se convirtió en su hogar, un verdadero ancla en el mundo. El porche, que una vez fue el puesto de observación de un soldado vigilante, se convirtió en el lugar donde observaba las estaciones cambiar, con una taza de café caliente en las manos y Sombra, ahora con el hocico encanecido, descansando a sus pies. El vacío en su pecho, aquel cráter dejado por la guerra, se había llenado, no con el olvido, sino con la paz que emana del deber cumplido y el amor a una comunidad. Ya no era un soldado sin guerra, era el guardián de Valle Sereno. Estaba en casa. Por fin. No es cierto que la verdadera fuerza de un guerrero se mide no por las batallas que gana, sino por lo que elige proteger. ¿Cuántas veces vemos una injusticia y apartamos la mirada, creyendo que nuestras acciones son demasiado pequeñas para marcar la diferencia? La historia de Julián nos enseña que el honor de un solo hombre, la lealtad de un compañero fiel y la defensa de la verdad pueden levantar a toda una comunidad y recordarle su propia fuerza. El propósito no es algo que se encuentra en un mapa, es un hogar que se construye sirviendo a los demás, protegiendo lo sagrado y defendiendo la bondad contra la oscuridad. No es ese, al final, el único legado que verdaderamente importa. Si el viaje de Julián ha restaurado tu fe en la bondad, comparte esta parábola de redención y comunidad.